Y las Parece. filtraciones, por ejemplo, que lleguen a las escuchas del Las presidente. filtraciones creo que es una anomalía. Es muy grave que tengamos que enterarnos por la filtración. A mí me parece gravísimo lo que hace la Fiscalía. Yo creo que muchas veces la filtra la Fiscalía, para serle bien honesto, o un método de acción penal. Con Gonzalo Vinter. Más todavía, pues él es un candidato marxista y ya tiene una lógica materialista. Lo considera en un interpretación. candidato marxista. O sea, el Frente Amplio es marxista, igual que el Partido Comunista. No es ningún insulto el que estoy haciendo. Yo soy humanista, soy creyente, tengo una mirada de la sociedad distinta. Casi un hombre, bueno, yo también no soy partidario del aborto libre. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Chile que viene. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado en esta ronda de presidenciables. Vamos a saludar a Jaime Mulet, diputado y candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social. Bueno, es hijo de uno de los fundadores de la democracia cristiana y ex timonel también de ese partido. Ha ocupado diversos cargos en el Estado desde el gobierno de Patricio Elwin. Impulsó además el primer retiro de fondos de las AFP en la pandemia durante el gobierno del expresidente Piñera y primer diputado querellante del caso Farmacias. Hoy es candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social. Está con nosotros. Bienvenido, Jaime Mulet, a Sube la News. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Aquí a su disposición. Muchísimas gracias también por haber estado en un ir y venir al Congreso con hartos proyectos que votar durante esta semana. ¿Por qué Jaime Mulet debiese ser el presidente de Chile? Porque Jaime Mulet, y más que Jaime Mulet, la Federación Regionalista Verde Social tiene un gran proyecto para el país, un proyecto distinto, un proyecto que busca compatibilizar algunas cosas que hoy día no se compatibilizan. Chile es un país que está creciendo, no tanto, pero que crece. Tenemos 100.000 millones de dólares de exportación, hay una gran minería que se exporta, salmones, en fin, vino y otra serie de cosas, y hay otro sector que la está pasando muy mal. Y lo que nosotros queremos hacer es mantener esa economía exógena de crecimiento, haciéndole algunos ajustes muy importantes desde el punto de vista ambiental, pero también promover la economía a escala humana, el desarrollo a escala humana, la pyme, la agricultura familiar campesina, los talleres, la feria, los pescadores artesanales. Hay todo un desarrollo endógeno hacia adentro del país que no tiene tanto que ver con la exportación, pero que permite alcanzar mayores niveles de felicidad, de equilibrio, de distribución del ingreso, de protección del territorio. ¿Y qué lo incentiva, Jaime, a llevar adelante una candidatura? No es fácil, tiempo, recursos, en estar también trabajando como diputado en este caso. La vocación, el amor por Chile, los principios que uno tiene. Yo entré a la política cuando era difícil, era en la dictadura, cuando había que luchar por una causa que en ese momento era obvio para mí que tenía que luchar. Y en después, los 80 comienza a militar en la 80, democracia cristiana, claro. Como era hijo de un familia de la fundador, democracia claro. cristiana, uno de los fundadores de la DC, en plena dictadura, incluso cuando los partidos no estaban permitidos. Eran ilegales, claro. Entonces entro muy pequeño. Además, he estado en política y también he estado fuera de la política. He trabajado igual como abogado, como pequeño empresario. Yo tengo 40 años de trabajo desde muy chico, de muy niño prácticamente. ¿En la De niño política empecé a o en trabajar. el servicio público? No, en la política una parte y también en el sector privado, en mis cosas, en mis emprendimientos. Yo he sido parlamentario cierto periodo de tiempo y he estado trabajando como abogado y como emprendedor. Perdí una elección senatorial el 2009 y me fui para la casa y volví el 2018 como ¿Cuánto diputado. tuvo ahí fuera? Tuvo 8 años fuera. Y ahora, en 1997, Sí. ya en el siglo pasado, literalmente, fue jefe provincial de la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En 2005 fue director ejecutivo nacional de la campaña presidencial de la expresidenta Bachelet. Sí. ¿Qué destaca que tiene usted ambos expresidentes de la República, del que le formó, del equipo que formó parte? Mira, lo de Frei, la campaña del año 93, fue en el 93 Frei, candidato, ¿cierto? Y yo fui jefe de esa campaña en mi región. Había toda yo le diría un sueño todavía después de haber recuperado la democracia. Y creo que Frei encarnaba muy bien eso, sobre todo en recuerdo por Frei Montalva, que fue un gran presidente, que fue el padre de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y con todo el legado que dejó en algunas materias. Claro, materias trascendentales. La gente veía a Eduardo Frei Ruiz-Tagle y pensaba en Eduardo Frei Montalva. Mi padre había sido colaborador de Eduardo Frei Montalva, había sido gobernador en Atacama, Eduardo Frei Montalva. Entonces había una cosa ahí muy, muy, muy bonita, pero que tenía que ver con eso, con las ganas de
recuperar la democracia en el país, de consolidarla. Era muy política esa decisión. Y yo creo que Frei encarna eso. ¿Y usted conocía a Eduardo Frei desde niño? Sí, yo Por Eduardo los Frei padres, lo conocí, a Eduardo de Frei lo conocí, pero muy niño, o sea, de 5 años. Fue una vez a Vallenar y yo lo vi de donde usted pasada nació como estudiante. Oye, Claro. ¿y usted cree que Eduardo Frei se ha derechizado? Sí, yo creo que se ha derechizado su postura. Creo que hoy día más bien está en la centro derecha desde mi punto de vista. Ahora, yo respeto mucho al expresidente Frei y a todos los expresidentes de mi país, pero yo no coincido en alguna de sus posiciones. ¿Cuál Yo es creo que, específicamente? Yo creo que el modelo de desarrollo fundamentalmente. Yo insisto en que el país está en un modelo muy, muy concentrado, donde hay un grupo pequeño que le va muy bien, que le va espectacular. Recuerde, $100.000 millones se ha llegado. La bolsa está casi al doble que en este gobierno. Estaba en 4.500 el IPSA, hoy día está en 8.300, ha subido más que los 2 gobiernos anteriores. Pero es un grupo pequeño que le va bien. Yo soy de los que cree más en la justicia social, en que hay que distribuir mejor el ingreso, pero inteligentemente. No soy estatista, no soy de expropiar. Tengo una cultura obviamente cristiana y soy cristiano. Le digo eso porque no es que esté en la lógica estatista, marxista, en fin, no. Creo que se pueden hacer cambios radicales gradualmente, pero emparejar la cancha. Y esa economía a pequeña escala, del almacén, del taller, de la feria, del pequeño pescador artesanal, del pequeño minero, es muy importante también como la otra. ¿Y por qué cree que el expresidente Eduardo Frei se ha derechizado? Yo no lo sé. Yo no me gustaría usar ese término, pero creo que ha ido corriendo el eje. Hacia la Yo derecha. creo que ha tenido mala experiencia también con los sectores transformadores o con la izquierda, porque la izquierda ha cometido también errores, se fija. Y yo creo que él piensa como buen ingeniero que justifica también lo que hizo en su gobierno, de haber privatizado algunas empresas, pero yo creo que el camino en lo profundo va por otro lado. No consolidar un modelo neoliberal, capitalista. Que lo consolidó muchísimo o sea, con los tratados de libre comercio, que a fines de los 90, bueno, era tema, a veces crítica, pero abrió de todas maneras el país hacia... Yo hago una hacia discusión más profunda en esto. más que la economía. Claro, tiene que ver con un modo de vida. Y creo que se puede transitar hacia eso sin obviamente desarmar lo que hay. Sin desarmar lo que hay. Pero creo que es muy importante llegar a los sectores medios, a los sectores bajos. A esa gente que no es escuchada. Muchas veces ni se le ve. Por ejemplo, mira, yo siempre pongo el ejemplo del Transantiago que nos opusimos, porque el Transantiago es un epítome de esa situación de abuso. Era sacar 5.000 pequeños empresarios, que eran dueños de un bus, de 2 buses, y reemplazarlo por 5 grandes empresas, 5 dueños. Falló el Transantiago y esos 5 dueños... ¿Cómo lo hubiera hecho usted? ¿Cómo lo hubiera hecho usted? Esos 5 dueños yo lo hubiera hecho con ellos. Hacer la transformación completa, pero que ellos sean dueños de las líneas. Pero ya había un monopolio No había monopolio, era un sistema regulado, era un sistema regulado por la autoridad pública, pero que era un dio hartos dolores de cabeza. Dio muchos dolores de cabeza, es verdad eso. Si yo no digo que sea perfecto. Yo lo hubiera hecho esa transformación de las redes con ellos, no contra ellos. Y fíjese que cuando el Transantiago falló y nos dijeron que no nos iba a costar un peso, ahí había también un administrador financiero del Transantiago, que era el Banco Chile, el Banco Falabella, el Banco de Crédito y otros, Sonda y otras empresas, y falló y el Estado tuvo que ir a rescatarlo. O sea, ellos no perdieron nunca. Me hubiera gustado un negocio así a cualquiera, ¿cierto? O sea, si hay pérdida, son del Estado, y si no, son de esas empresas que estaban ahí. Y a los pequeños, mire, terminaron algunos suicidándose. Eso no me gusta. Cuando llega un supermercado, por ejemplo, y liquida el comercio local, uno dice, bien, son más competidores, más competitivos. Más puestos de trabajo. No genera más puestos de trabajo. Un supermercado en algún... O sea, claro, comparado con un almacén, pero comparado con 50 almacenes, no. Y la distribución del ingreso es distinta. Pagan una patente comercial misérrima. Pero ¿cuál es la cancha pareja? El señor del supermercado compra los productos más baratos porque le hacen descuento por volumen. Tiene la tasa de interés 10 veces más baja que el... Entonces, no es una cancha pareja. Y eso es lo que me molestaba siempre. Y creo que, bueno, lo pongo eso como ejemplo, pero creo que el país puede ser perfectamente mucho más equilibrado social y ambientalmente. Jaime, hoy usted, dentro de los candidatos, viendo las últimas encuestas, es el menos conocido, ¿no? Tiene una Sí. alta cifra de desconocimiento ciudadano. Además, con mayor imagen negativa, un 70%. En una encuesta. Bueno, siente que Sí. lo tiene
cuesta arriba? Porque se veía optimista. Antes de empezar la conversación estaba optimista porque decía, vamos creciendo. Sí, voy creciendo. De hecho, ahí me reconoce esa encuesta que usted señala, un 41% de conocimiento. ¿Cierto? Lo que es muy bueno, porque significa que puedo crecer el 60%, casi 59% que no me conoce. Y en la medida que vayan conociendo mi propuesta, no me queda la menor duda que va a ir también subiendo la valoración positiva o negativa. Esas valoraciones tienen que ver con el nivel de conocimiento y de apoyo. En la medida que va aumentando el nivel de apoyo y de conocimiento, va a ir subiendo. Primera vez que me pusieron, nunca me había puesto a la academia, pese a que llevo ya casi, bastante más tiempo que una semana como candidato. Pero no me preocupa, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué no me preocupa? Porque cuando uno defiende ideas y propuestas, esto es como una siembra. Y uno va avanzando. Y a mí me interesa que la ciudadanía escuche las propuestas de los regionalistas verdes y que decida. Va a tener una propuesta distinta. No es el que decían, mire, a mí trataron de joderme desde el principio, decían que yo no iba a ir, que el partido no reunía las firmas, que yo iba a negociar un cupo parlamentario, que quería ser senador. Bueno, en el camino fue quedando una candidata del Partido Socialista incluso. Pero no, nosotros vamos por idea, por una propuesta. Pero queda poco para la primaria. ¿Cómo se alcanza a remontar en estas cifras? Bueno, haciendo el esfuerzo. Yo tengo mis propias encuestas que señalan con claridad que voy creciendo muy rápido. ¿En qué sector territorial? Porque es una encuesta nacional. Un candidato regionalista tiene más desafíos sobre todo. Usted es oriundo de Vallenar, y ahí está su electorado, ¿no? ¿Qué pasa en el sur y en la región metropolitana, que no deja de ser prácticamente en general, la mitad del país? La encuesta que tengo, para serle bien sincero, una encuesta general a nivel nacional, telefónica, y marco muy bien. Dupliqué en menos de 2 semanas lo que tenía antes. Partí muy bajo. No le voy a decir cuánto estoy marcando, pero estoy duplicando. Y eso me permite ser competitivo, a mi juicio, todavía de manera importante. Pero lo más relevante no son las encuestas. Mire, cuando uno está en política, lo que hace, uno tiene un desafío, tiene una idea, tiene una propuesta de país, y lo que tiene que hacer es, obviamente, dar a conocer a la gente esa propuesta de país. Y si las encuestas precisamente son para desafiarlas, un político puede partir con una propuesta con muy bajo apoyo. Mire, hace 6 meses no existía el Partido Nacional Libertario, hoy día hay un candidato a la ultraderecha que marca mucho puntaje. Hace 3 o 5 años no existían los partidos del Frente Amplio y aparecieron. Hace una semana no existía un señor que se llama hoy día Benedict, que se llama hoy día León 14. Y no lo conocía nadie en el mundo. Hoy día lo conoce todo el mundo. Claro, ahora la diferencia, usted igual ha tenido una carrera política, ¿no? Sí. ¿Qué lo diferencia? Pero nunca he sido candidato a presidente. Eso, ¿qué diferencia, a propósito de candidatura, ¿qué diferencia tiene con Carolina Toá? Bueno, muchas diferencias. Cortito, porque le voy a preguntar de otros Carolina varios. Toá, por supuesto, representa muy bien lo que es este modelo económico que impulsó la concertación, de donde yo me fui. Me fui porque hablábamos de corregir el modelo. Nos parecía, esos ejemplos que le daba recién son parte de esas diferencias profundas, de cierto abandono a la pequeña empresa, meterse mucho en el modelo neoliberal, y yo creo que eso fue una situación que por lo menos yo en algún momento rompí. Ahora nos volvimos a encontrar en otro proyecto político, llegamos por distintos lados a apoyar al presidente Boris. Yo llegué desde el principio con el presidente Boris y llegó la exconcertación después. Pero tenemos esas diferencias que tienen que ver con ese modelo que hizo cosas buenas, pero que hizo otras que a mi juicio fueron excesos de neoliberalismo. ¿Con Gonzalo Vinter? Más todavía, pues él es un candidato marxista y ya tiene una lógica materialista. ¿Lo considera un candidato marxista? O sea, el Frente Amplio es marxista, igual que el Partido Comunista. No es ningún insulto el que estoy haciendo. Yo soy humanista, soy creyente, tengo una mirada de la sociedad distinta. Pero usted apoyó a Daniel Jadwe en su minuto, o sea, sí, en la última primaria, con esos reparos, ¿no? Lógico, sí, es que Daniel Jadwe y Boris eran los candidatos en esa primaria. Y bueno, opté por uno, después apoyamos. ¿Y votó por el más marxista? Yo le estoy... ¿O no? Porque es un reparo que usted lo hace, ¿no? O sea, decir que... No es un reparo. Que no comparte esos... No es un reparo. ¿Pero por qué apoyó a alguien? Que es una diferencia. Eso. Si usted me dice a mí, yo una diferencia que tengo con Jara, con Vinter, es que yo no soy marxista. ¿Y por qué apoyó a Daniel Jadwe? Porque en esa dicotomía entre 2 candidatos de izquierda prefería a Daniel Jadwe en esa primaria que hubo, y era una primaria. Y no tengo ninguna dificultad. Y si gana Jara, voy a tener que apoyar si es que llega a ganar Jara, aunque espero ganar yo. Las diferencias con Janet Jara, ¿cuáles son las fundamentales? Bueno, fundamentalmente eso. Le diría, además de esa diferencia en el orden valórico, en la interpretación de la historia, en la filosofía, bueno, la de orden práctico.
Yo no creo que el Estado debe ser dueño de los medios de producción. Yo creo que los privados y las personas y las cooperativas y las sociedades tienen que ser dueños de los medios de producción y tienen que generar, obviamente, el movimiento de la economía. Y ahí hay una diferencia bastante notable con el planteamiento que hace históricamente el Partido Comunista. Yo no creo que Venezuela sea una democracia, creo que sea una dictadura. Yo creo que Cuba es una dictadura, creo que Corea del Norte es una dictadura, que Irán es una dictadura. ¿Y cree usted, ¿me entiende? Hay diferencias, hay bastante notables desde lo que entiendo por democracia. Si la ex ministra Jara, por ejemplo, ganase las primarias y ganase la elección, hay un discurso del Partido Comunista que contraviene a lo que el Estado de Chile ha dicho, considerar algunas algunos países que no son democracia, Cuba o Venezuela, por lo menos el gobierno actual, que discrepa con el Partido Comunista. ¿Usted cree que ella cambiaría el discurso? Sí, porque ella no sería la candidata del Partido Comunista. Hoy día es la candidata del Partido Comunista en la primaria. Si ella llegara a ganar la primaria, o yo u otro de los otros dos va a ser el candidato de un pacto donde uno del Partido Comunista, otro de los regionalistas. ¿Y ella debiese renunciar a su partido en caso? Eso lo tiene que ver ella, pero el pacto y el apoyo que va a tener y la candidatura no va a ser la candidatura de los comunistas ni la de los regionalistas verdes si gano yo, va a ser la candidatura de un pacto bastante más amplio y ojalá más amplio todavía de lo que hoy día somos. ¿Qué responde usted a los que dicen que su candidatura es más bien estratégica? Siempre estratégica, yo diría que sí, que es muy estratégica. Queremos ganar la presidencia de la República y tiene una lógica. Ahora, si uno dice, oye, es que este señor quiere postular a otra cosa, no, la verdad es que no tiene sentido. Ha sido parlamentario 5 veces. ¿Y no sería un salvataje para su partido ya estar presente en la papeleta de las primarias, por ejemplo? O sea, creo que es un honor estar en las primarias, pero lo más importante es generar un conjunto de propuestas regionalistas verdes y que la ciudadanía las entienda, las vea, que asumamos con responsabilidad los desafíos del cambio climático, que hoy día muchos miran para el techo, que coloquemos los temas y que, ¿por qué no?, ganemos la elección también. Es perfectamente posible. Mire, la primera cosa que aprende uno en política es que no hay adversario pequeño. No hay adversario pequeño en política y las cosas cambian. Y perfectamente mi candidatura es una candidatura que perfectamente puede ganar. Es cierto que no es fácil, es cierto que es lo menos probable o no lo más. Hay otras que están más arriba, no me cabe la menor duda. Pero la política es para eso, para cambiar las cosas, no para quedarse quieto y decir, perdí. Somos un partido chico, vamos a ser eternamente chicos. No, pues, las ideas son las grandes y lo que tenemos que hacer es crecer y darlas a conocer. Y la primaria es precisamente para eso. Ojalá llegar a los jóvenes que entiendan cómo queremos abordar, por ejemplo, los desafíos del cambio climático, que es muy importante hacerlo. Y eso, y en ese sentido, cuando hay algunas negaciones por parte de candidaturas de extrema derecha, por ejemplo, a la crisis climática o a las vacunas u otros temas. Bueno, es brutal. Entonces, una de las debilidades que tienen las democracias liberales hoy día, como la nuestra, y de las fallas que ha tenido estos gobiernos, no solo en Chile, son que han ido emergiendo a liderazgos de derecha a nivel internacional, como el de Trump, o Milei en Argentina, o si usted quiere, Kaiser en Chile, que están dando una serie de soluciones bastante complejas. Y ahora ¿sí? Kaiser, ¿por qué cree que bueno, porque hay un espacio, porque desde el sector del socialismo democrático no han sido capaces o no hemos sido capaces de colocar los temas en la profundidad que la gente quiere. Por ejemplo, yo he peleado con el gobierno en eso. Por ejemplo, en materia de inmigración. Yo donde voy la gente me plantea el tema de la inmigración y el gobierno está con mucha tibieza todavía en materia de inmigración. Y la inmigración es un problema grave que hoy día está afectando a la gente y mucho. No ha sido suficiente las medidas, porque además usted es del norte que desde esa zona geográfica es donde vienen más las preocupaciones. No ha sido suficiente. Mire, hace 5 años yo estaba en la plaza de Iquique, estaba lleno de inmigrantes. Estuve hablando con el alcalde de entonces de Colchane, estaba en Arica, estaba en Antofagasta y es un grave problema. Pero ¿cuándo empezó el problema en la región metropolitana, en las 4 cuadras que mandan este país? Por eso yo resalto el hecho de ser regiones. ¿Cuándo empezaron a aumentar los delitos acá y se asociaron a bandas extranjeras? Ahí la inmigración fue un problema. Pero mientras estaban los ariqueños, los iquiqueños, los antofagastinos, con una serie de problemas, la gente de Colchane, el exalcalde de Colchane venía, exponía donde fuera posible y no se escucha a las regiones. Yo hoy día tampoco. Hoy día, si yo soy presidente de la República, yo lo he dicho, mi primer discurso en el Balcón de la Moneda, donde me imagino voy a estar, vamos a decir, mire, en Chile no pueden entrar más inmigrantes. La casa se llenó. Y hay que decirlo, porque cuando la casa está llena, el país es como una casa. Si la casa se llena y usted sigue entrando gente, le echa a perder la vida a los de la casa y a los que llegan. Y eso no se hace. Y hay que tomar todas las medidas, salvaguardando el Estatuto Internacional de Derechos Humanos, para disminuir los flujos y para repatriar a los inmigrantes que han entrado por la ventana. Sí, o por
la Tapia. Claro, o sea, bueno, es una de las críticas que usted más ha hecho al gobierno. Ahora, el exalcalde de Valparaíso, Jorge Char, suena como candidato del Frente Regionalista Verde Social en Valparaíso. Es uno de sus voceros, de hecho, de lo que presentó, Sí. fueron 62, ¿no? Sí. Con esta vocería marca usted distancia respecto al gobierno del presidente Boric, con la crítica, con lo crítico que ha sido el exalcalde también de... El exalcalde es un socio que tenemos a través del movimiento Transformar Chile. Tenemos elementos comunes y otros que no son comunes. Nosotros valoramos la gestión de Sharp en Valparaíso. Es un hombre con mucho ímpetu, con mucha fuerza, ex amigo y compañero de ruta del presidente. Creo que esa generación es muy valiosa y lo sigue siendo, y las experiencias que han ido adoptando tanto en el gobierno como en un gobierno comunal son muy relevantes. Yo creo que es un aporte importante no solo para Valparaíso, sino para el país. Por eso que fue uno de los voceros que nombramos en nuestro sector. No es Yo cualquier valoro figura eso. del o del ex Frente Amplio, ¿no? No. Porque evidentemente era muy cercano a la administración del presidente Boric y luego ha sido muy crítico. Entonces, ¿también Mire, eso tiene una lectura? Sin duda, una de las críticas que levantó precisamente tiene que ver con las consecuencias que está pasando hoy día con Procultura, entre otras cosas. Fue muy crítico respecto de la manera como manejaban las cosas en el Frente Amplio. Sharp, estos hechos le están dando la razón, desgraciadamente. Volvamos a la migración, antes de hablar de los temas de la contingencia también, Jaime. ¿Qué hubiera hecho distinto en materia migratoria? Usted decía de, por ejemplo, la expulsión de personas que están acá con algunas penas que debiesen cumplir, acá o en su país. ¿Cómo lo hubiera hecho usted distinto? Lo primero distinto es la señal política, que no se ha dado. La señal política es clave en estos temas. Usted tuvo un presidente que fue Piñera, que fue a buscar gente. Y llegaron 800 y tantos mil venezolanos que los trajo, los invitó, dio una señal política al presidente Piñera. Después llegó este gobierno y dijo, no hay inmigración irregular, no hay inmigración mala, vamos. Esa es otra señal política. No se le puso freno. Lo que yo le decía recién como primera señal, la señal política, mire, no hay espacio para más. Y eso tiene que salir fuera de Chile. Y la gente entiende, no va a venir la gente. La gente vino cuando la invitaron. Vino cuando era fácil entrar. Lo primero, la señal política. Creo que eso es relevante. Segundo, hay que endurecer la mano con Bolivia. Chile tiene elementos. Bolivia, ¿por qué? Porque por Bolivia se pasa mucha gente que viene de otros lugares, usan a Bolivia pasadizo, y Bolivia no nos ayuda mucho. Todas las camionetas que se roban en Chile las venden en Bolivia legalmente. Y Bolivia no nos colabora. Y nosotros tenemos herramientas para endurecer las relaciones con Bolivia porque Bolivia usa los puertos chilenos. Y en eso hay que endurecer la mano. No se trata de cerrarle, pero decirle, bueno, si ustedes no nos colaboran... ¿Y por qué no lo ha hecho el actual gobierno, por ejemplo? Bueno, no lo hizo creo que el gobierno de Sebastián Piñera. Porque hay otra mirada respecto a la inmigración. Pues, claro, es que a consenso hay de lo que usted dice, la casa, por ejemplo, se llenó, no solamente porque no están las condiciones para tener a muchas personas, pero lo otro es las que ingresan de manera ilegal. Y en ese sentido, tiene que ser un tema regional, ¿no? Y Bolivia no ayuda, pero ahí, ¿por qué dos gobiernos no lo han hecho? Y podría hacerlo usted. ¿Cómo haría eso? ¿Con la presión en los puertos? O sea, una de las maneras es presionar en las relaciones dentro de lo que uno puede. Y una manera de hacerlo, te fijas, para poder repatriar a la gente que hoy día no te aceptan. Lo otro, entiendo que en Venezuela estamos con las relaciones rotas porque las rompió unilateralmente Venezuela, incluso las consulares. Y es difícil hoy día investigar los delitos, repatriar gente que ha cometido delitos en Chile. Ahí tenemos una dificultad mayor. Pero lo primero es la señal, luego ir cerrando el flujo. Ir cerrando el flujo, es muy importante eso. ¿Cómo califica a algunos, lo escuchaba ayer, por ejemplo, decir que algunos médicos funcionan como carteles? ¿A qué se refiere con eso? Me refiero a que muchas veces el sistema público, por ejemplo, en regiones, hay solo hospitales públicos, no hay hospitales privados, y los servicios de salud contratan a los mismos médicos que trabajan en la mañana para que hagan operaciones en la tarde, y se les paga aparte como sector privado. Y en la tarde hacen 10 operaciones en 4 horas y en la mañana hacen 2 o 3 en el horario del público. ¿Y por qué? Porque les conviene, porque van derivando operaciones para sus sociedades. Y eso no es ningún misterio, se lo he escuchado decir a médicos en distintos lugares. Pero, y eso es una situación abusiva. Pero abusiva, y calificarlo como cartel no es un concepto un poco ofensivo. No, porque eso es un cartel. Es una práctica anticompetitiva, digamos. Se fija, es una especie de ponerse de acuerdo para que en otro sector, en este caso el sector público, no avance como debería avanzar o tener la misma eficiencia o la misma productividad. Y eso yo lo he visto. Entonces eso no es un misterio. Mire, cuando se discutió el auge, el gremio más complejo para avanzar fue el gremio de los médicos.
Usted sabe la conformación que tiene algunas especialidades, por ejemplo, oftalmología, otorrinolaringología. Es muy complejo. Ellos controlan las Pero acá especialidades. no Y podría eso no se haber ha podido avanzar porque cuando se avanza hacen paralizaciones. una facultad desde la Cámara, por ejemplo, y también hay responsabilidad parlamentaria o como con herramientas que podrían tomar como diputados. Siempre cuesta, le ¿Por digo, qué? el auge porque se organizan, porque paralizan. ¿Se acuerda usted hace algunos años atrás un paro de los médicos que duró mucho tiempo? Bueno, es una organización muy fuerte, y no es fácil, la verdad, enfrentarla. Por eso que yo digo en materia de salud, respecto de las listas de espera, que es un problema grave que tenemos, muy grave, tenemos los políticos que ponernos el zapato a la gente. Por eso que es muy importante. ¿Cómo la voy a abordar yo? Yo no tengo problema, como no soy estatista, en que la apruebe el sector privado. Y he hablado con algunos ejecutivos, por ejemplo, de la Asociación Chilena de Seguridad, de estas que son las mutuales, que no persiguen fines de lucro, y ellos tienen capacidad ociosa para atender las listas de espera y sale más barato que lo que FONASA le tiene que pagar al sector público. ¿Sabe por qué no se hace o se hace hoy día en pequeña escala recién? Porque muchas veces hay presión de los propios gremios de la salud que no quieren quedar en evidencia, que son más ineficientes muchas veces que ¿Y se ha el encontrado sector con privado. gremios de la salud usted en la Ahora candidatura? último no, pero yo no tengo No lo van a ningún invitar problema en tampoco. decirlo, no importa. ¿Sabe qué? Es que la gente ya está un poquito molesta. Pero los votos también de médicos profesionales o tan importantes, ¿no? Básicamente son No, por eso, por los cierto, médicos pero del si país. usted quiere hacer cambios profundos en el país, tiene que ir entendiendo las razones de fondo. Entonces, por eso yo planteo cambios profundos, que seguramente en un gobierno de 4 años van a poder empezar. Pero hay que, por ejemplo, hay que cambiar el aparato del Estado. Y uno dicen, la poda. Vamos a eliminar ministerios, dicen algunos. ¿Qué es lo que yo digo? Quieren podar un árbol viejo y seco. No, lo que tenemos que hacer es desarmar los ministerios concentrados aquí en la región metropolitana y llevarlos a las regiones. ¿Por qué tienen que haber 5.000 funcionarios del MOP y no están una buena cantidad, por ejemplo, en Los Lagos, en Antofagasta, donde tienen desafíos tremendos? Porque hay una estructura del siglo XIX y hay que cambiarla con inteligencia artificial y regionalizar. ¿Y le pasa con otros gremios, por ejemplo, en alguna de estas críticas, no sé, el Colegio de Abogados? A propósito, de eso sé que yo profesores, soy claro, abogado. hay otro, por ejemplo. No, lo que me preocupa de la salud, porque muchas veces es, el ejemplo de las sociedades médicas es un ejemplo recurrente y un ejemplo que está. Lo he escuchado a médicos decirlo, me consta que ha pasado en mi región. Por eso que lo tengo claro y me molesta mucho, la verdad. ¿Me entiende? Me duele. Me duele porque creo que la formación de los médicos que yo conocía antes era un poquito distinta. Y creo que hoy día, bueno, que es parte de la sociedad tan mercantilizada, tan sumida al Yo le consumo. preguntaba eso de los gremios porque sabemos que hay gremios que son muy fuertes o más numerosos, en fin, el de los abogados. Usted como abogado, hay siempre críticas a la designación de notarios, muchas polémicas, Sí, muchos sin duda. arreglos hay en el camino. ¿Cuál es la crítica Pero que hace respecto usted? a los abogados, hoy día como hay tantos abogados, no hay problema con los abogados. Hay abogados buenos, malos, pero respecto a los Pero abogados. médicos también. Pues no creo Los que sean- médicos hay muy pocos médicos. Nosotros en Atacama tuvimos que hacer una escuela de medicina. La gente no se iba y propuse hace muchos años ya. Ha salido la primera generación de médicos. No, médicos, formar ya. médicos generales. No, pero ahora le vamos digo, por la especialización. Claro, le digo que también faltan especialistas. Sí, se sabe. también, y Ya, muchos. pero hablemos de los abogados, de los notarios. Bueno, los notarios, claro, es una aberración, como hoy día ocurre con los notarios, sobre todo, más que el notario mismo, el precio y la mala atención. Yo le digo, mire, hay mucho documento que creo que está un poquito raro, que uno, además te firman delante del notario y nunca está el notario. Nunca está el entonces notario. Si uno está, no entiende por qué tiene que pagar. Yo creo que una buena manera es, bueno, aumentar los notarios. Hay una discusión en un proyecto de ley donde obviamente los notarios influyen. Conmigo no ha hablado ninguno, mientras no está en la Cámara, entiendo que está en el Senado la discusión. Pero no me complica, digamos. Creo que hay que hacer un avance y hacer una transformación. Pero con cuidado, no es llegar y dejar la fe pública hacia el lote. Creo que el conservador de bienes raíces Santiago igual debe dividirse, pero con cuidado, con gradualidad. No hay que hacer cambios bruscos. Son instituciones que funcionan bien, pero que son muy caras. Jaime, Hay que abaratarlas. Y se podría bajar el sueldo entonces. Lógico, ¿no? Es una opción. más baratos, claro. O sea, no tienen sueldo, en el fondo son utilidades, Claro. ¿cierto? Pero bajar ese margen y que hayan más y que atiendan mejor. ¿Cómo es para usted, Jaime Mulet, ahora ser el precandidato presidencial del oficialismo después que ha tenido lo hemos resumido, desde la democracia cristiana, desde una corriente más conservadora, ¿no? De los colorinos en la DC, con Adolfo Saldívar, después una tendencia más conservadora,
¿No? Bueno, ahí usted No, no, pero ahí ya, sí, y después, así se ve. después pasa por el PRI brevemente al 2004 y después a la Federación Regionalista Verde Social. Incluso apoya a Daniel Jadue. Ahora está más progresista, ¿cree usted? Eh, yo creo que estoy igual, fíjese. Lo que pasa es que la vida lo va colocando a uno en distintos desafíos. Sobre todo en política. Lo que pasa es que no soy un tipo conformista, nunca lo fui. Me metí en política luchando contra la dictadura. Después partimos con la Concertación Feliz y después esa historia que le contaba de los pymes, cómo fueron concentrándose el poder, cómo fuimos asumiendo cosas que le dijimos al pueblo que no iban a ocurrir, que iban a haber reformas laborales, que no iban a preocupar de las pymes, y eso no empezó a ocurrir. Se empezó a concentrar el poder de manera brutal y los mercados, empezaron a desaparecer algunas industrias de manera muy injusta a mi juicio, y bueno, y me fui de ahí. Y busco, ¿me entiendes? Busco con estas ideas humanistas cristianas, busco un mundo más justo, un mundo más equilibrado. Se nos plantea el tema del calentamiento global, que lo venimos trabajando ya por lo menos hace 10 años, y bueno, y poco a poco empezamos a formar esta Federación Regionalista Verde,